Muy bien, bueno, pues estamos viendo esta carta. Son cartas tan personalizadas a cada iglesia, tantos detalles que señala el Señor en las cartas que envió a las 7 iglesias de Asia a través del apóstol Juan. Y estuvimos viendo en la semana pasada referencias o información de lo que es la ciudad de Esmirna, una gran ciudad con mucho bullicio, con mucho comercio, con muchas abundancias de riquezas. Era un puerto y bueno, estuvimos haciendo algunos señalamientos que en medio de ese entorno se había levantado esta iglesia en la ciudad de Esmirna, y así le llama Jesús: escribe a la iglesia de Esmirna. Bueno, ahora en esta parte nos vamos a enfocar ya en lo que es la iglesia, que es lo que, bueno, es igual interesante, es un factor esencial ver el entorno donde una iglesia se desarrolla. Nosotros vivimos también en esta gran ciudad, bueno, que en un sentido general se llama Monterrey, pero son varios municipios que se han ido integrando en una gran área metropolitana. Y bueno, nosotros también tenemos que ver cómo el entorno de nuestra ciudad influye tanto en el desarrollo, el crecimiento o el estancamiento de nuestra iglesia. Se conoce en la Biblia, ubicándonos así como estoy hablando, la iglesia de Esmirna, nuestra iglesia, como una iglesia local. Las iglesias locales, Dios trata en lo individual, en lo particular, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a el tiempo que necesitan, como lo vemos en estas 7 cartas. Y en el caso de nosotros, bueno, Dios viene, primeramente Él es el que nos integró como iglesia, en un cuerpo, en una congregación, y desde entonces tenemos quizás ya alrededor de 25 o un poco más de años de estarnos reuniendo, congregando como iglesia. Y en lo particular, pues Dios también trata con nosotros, con los miembros de nuestra iglesia, y provee y nos guía y nos enseña y nos instruye y nos corrige de acuerdo a nuestras necesidades en lo particular. Y así trata con cada una de las iglesias locales, ¿verdad? Así también aquí en esta área de Monterrey, pues hay muchas iglesias cristianas y Dios personaliza su trato en cada una de las iglesias. Él está al tanto para tratar de acuerdo a sus necesidades. Bueno, ahora enfocándonos en lo que nos transmite esta carta de Jesús a la iglesia de Esmirna, dice que la iglesia de esta ciudad luchaba entre 2 fuerzas enemigas. Primero, o número 1, una población judía extremadamente religiosa, muy opuesta al cristianismo. Bueno, para tener una idea de cómo era realmente era una persecución. Ellos usaban todos los medios económicos, políticos, sociales, para destruir el testimonio que Dios levantaba
en esta iglesia de Esmirna. No querían ese testimonio, esa obra, no querían el mensaje que Dios transmitía al mundo a través de esta iglesia. Realmente ellos odiaban esto, porque todo hablaba del Señor Jesucristo. Nosotros vemos esta lucha de esta corriente judía desde los evangelios, cómo se opusieron al Señor Jesucristo, a su doctrina, a su mensaje, a sus obras, a su testimonio. Lo acusaron delante de Pilato, le inventaron que él decía ser rey y que se oponía a César. Y bueno, ustedes cuando leen los evangelios ven esta lucha. Realmente, pues sí, un hombre que encarna el mensaje de Dios, el testimonio de Dios, la palabra de Dios, las obras de Dios. Y bueno, es, podemos decir, una vertiente que viene de Dios, que nace en el manantial de la vida de Dios. Por ejemplo, el Señor luchaba con los fariseos allí en Jerusalén y les decía que ellos no lo conocían, no interpretaban su palabra porque no sabían de dónde venía Él. Y ellos argumentaban diciendo: nosotros somos hijos de Abraham y somos hijos de Dios. ¿Cómo dices tú que nosotros no podemos saber de dónde vienes tú? Y el Señor les dice: bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham e hijos de Dios, me amaríais, porque yo de Dios he venido. Bueno, esta es la lucha que se establece contra Jesús. Representaba la presencia viva de Dios. Y la presencia viva de Dios mostraba toda aquella gloria con sus hechos, con su doctrina, con su mensaje, con su presencia maravillosa. Y ellos odiaban todo eso. Y Pilato les decía: pues ¿qué acusación tienen contra este hombre? Y él les dijo, ellos decían: nosotros tenemos una ley y él debe de morir porque se ha hecho a sí mismo hijo de Dios. Ese era el crimen que él había cometido. Bueno, en un sentido, él no estaba dando falso testimonio, pero además él representaba la presencia de Dios y ellos odiaban esto. Entonces, esta es una vertiente. Miren, aquí dice: una población judía extremadamente religiosa, muy opuesta al cristianismo. Muchas veces queda una cierta confusión porque los judíos pues a veces representaban algo tan malvado como esto que estamos mencionando, o algo tan sagrado, ¿verdad? Al grado de que el Señor Jesucristo dijo: la salvación viene de los judíos. Y es a veces un conflicto para entender esto. Miren, permítanme hacer un espacio, porque esto es también algo elemental para entender que cuando hablamos de judíos puede ser a favor del plan de Dios o puede ser en contra del plan de Dios. Dios levantó un pueblo, el pueblo israelita, del cual vienen los judíos y del cual viene nuestro Señor Jesucristo. Y Dios de este pueblo dio origen a dos vertientes: una vertiente espiritual, una vertiente de fe
que era la descendencia de Abraham por la fe. Pero de Abraham vino otra vertiente terrenal, una vertiente de raza, de sangre, natural, humana, de tal manera que de Abraham descienden las dos vertientes, la espiritual y la carnal o terrenal. Bueno, de la vertiente espiritual, Dios tomó a Abraham. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y de esa misma descendencia, Dios fue llamando y tomando hombres y mujeres descendientes de Abraham, los profetas, ¿verdad? Los reyes, los sacerdotes. Dios tomó de esa misma corriente hombres en quienes Él pudo vivir en sus corazones y pudo cumplir sus obras que Él quería manifestar al mundo. Los profetas escribieron el Antiguo Testamento, hablaban, ¿verdad? Hombres de Dios que a veces no eran ni profetas ni sacerdotes, como Nehemías, ¿verdad? Como Job, escribieron y fueron hombres descendientes de Abraham, pero ellos por sus corazones fueron ubicándose en la vertiente espiritual. Y ya en el Nuevo Testamento, pues Dios buscó a los apóstoles, descendientes también de la vertiente de Abraham. Bueno, el pueblo de Israel, después Dios fue centrándose en una de las tribus de Israel, en Judá. De ahí viene el pueblo, el nombre judío, y de ellos vino el Señor Jesucristo. Y bueno, en un sentido, aquí tenemos una vertiente espiritual de hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios, que quisieron que Dios usara sus vidas para transmitir lo que Él quería transmitir y mostrar lo que Él quería mostrar. Pero paralelamente fue creciendo la corriente terrenal, que no quisieron, ¿verdad?, el mensaje de Dios, no quisieron pertenecer ni ser de esa corriente de Abraham, a quien Dios había prometido que le daría una descendencia como las estrellas del cielo, pero también le dijo como la arena del mar. Si puedes contar la arena del mar, podrás saber qué tan grande será mi descendencia. Bueno, él hablaba también de una descendencia terrenal, pero desde el inicio se opusieron a lo que Dios quería manifestar al mundo, eligiéndolos en su soberanía por gracia, nada más. Dios los llamaba y correspondía al hombre acudir, aceptar el llamado de Dios o rechazarlo. Bueno, así podemos ver cómo esas dos corrientes llegaron al tiempo de los evangelios, cuando el Señor vino a este mundo, cuando empezó su ministerio. Así estaban esas dos corrientes. Y lo que siempre, mayormente se llaman los judíos, ese término se refiere a la vertiente terrenal, que se opuso y que rechazó y que odió todo lo que Dios quería manifestar a través de hombres espirituales. Ellos apedrearon a los profetas, los rechazaron reyes que Dios quería guiarlos y protegerlos a través de ellos. Y siempre esa corriente fue muy acérrima. Bueno, en el tiempo del Señor Jesucristo, ellos se habían, por decir así, apropiado de la autoridad de parte de Dios para administrar las Escrituras, para administrar las cosas de Dios.
Y cuando viene el Señor Jesucristo, lo vieron como un adversario que atentaba contra sus privilegios, contra su autoridad, contra su testimonio, y los puso en evidencia. Bueno, esto es importante porque hay una corriente terrenal más allá de los judíos que se opone a todo lo que viene de Dios. Pero en este mundo siguen existiendo esas dos vertientes, la espiritual, que es integrada por hombres y mujeres que Dios llama y que aceptan pertenecer a esa guía, a esa corriente de Dios, quieren entregar sus vidas, quieren servirle. Pero hay una corriente terrenal que prácticamente se atribuye que ellos son los que tienen la administración, la operación, la autoridad de parte de Dios. Bueno, en ese sentido, nosotros vemos que esta misma corriente, después de que el Señor Jesucristo ascendió y que el Evangelio empezó a llegar a las naciones, ellos iban detrás de ellos, de los que predicaban el Evangelio, de los que manifestaban el testimonio, las obras, la doctrina de Dios, hombres que tomaban una posición para ser ministros de Dios. Pero venía esta corriente judía que odiaba que existiera un testimonio que ellos odiaban desde siglos. Es increíble, ¿verdad? Bueno, así es el corazón del hombre. Y en este tiempo, la iglesia de Esmirna, que estaba levantándose en un entorno, como les mencioné, pero era una iglesia tan especial, que era muy fiel y muy pobre, ¿verdad? Y muy sufrida, y que Dios no le señaló ninguna falta, sino que la alentó para que siguiera adelante fielmente. Bueno, esta corriente religiosa extremada, podemos llamar fanatismo. ¿Se acuerdan del apóstol, antes de que fuera el apóstol Pablo, Saulo de Tarso? Cómo iba respirando amenazas y persecución contra los discípulos para encarcelarlos, para torturarlos, para exterminar a todo aquel que confesara y predicara el nombre de Jesús. Cuando Dios se le apareció en el camino a Saulo de Tarso y le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Realmente Saulo estaba ciego por su celo religioso hacia todo aquel que pronunciara el nombre de Jesús y que levantara un testimonio, y mucho más si se levantaba una congregación, que se congregaran cristianos para predicar y para profesar el nombre de Jesucristo. Bueno, Saulo tuvo un encuentro con el Señor, y cuando se manifiesta a él, le dice Saulo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Cuando persigues a mis ministros, a mis testigos, a mis creyentes, me persigues a mí, porque tú odias mi nombre, odias mis obras, odias mi doctrina, al grado de que estás dispuesto a llevarlos a muerte. Y cuando el Señor se mostró y vio la gloria celestial, ¿con quién estaba él tomando esta guerra? Descubrió su insignificancia, que era menos que el polvo que arrebata el viento. ¿Se imaginan aquella revelación de creer que él podía exterminar el nombre de Jesús? Bueno,
Esto nos da una idea de la magnitud del rechazo. Ya no es solamente incredulidad. Podemos decir que un incrédulo se pone en un punto medio, ni acepta ni rechaza. Pero cuando alguien aborrece el nombre del Señor, su doctrina, su palabra, sus testimonios, realmente no sabe con quién está luchando. Y bueno, este paréntesis nos sirve para ver, en medio de un entorno tan difícil, tener una persecución de este tipo. Era una corriente extremadamente religiosa. Y nada más quiero mostrar aquí, nomás para Pablo después enseñó cuál era la corriente de Dios. Cuando él se convirtió, eso es lo que se llama conversión. Él levantó la bandera de la persecución contra Cristo. Pero cuando él tiene un encuentro personal con Cristo, su corazón se convirtió a Cristo, al que odiaba. Y bueno, vamos a ver, abran sus Biblias en Gálatas 3, 6 al 9. Y le voy a pedir a Américo, por favor, que nos lea. Gálatas, ¿qué perdón? 3, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sí, aquí Dios está estableciendo dónde nacería en cuanto a un hombre que Dios podía usar. Y de esta descendencia de fe, ¿verdad?, serían benditas todas las naciones. Ese es el plan de Dios. Dios empezó con este hombre, se le llama el patriarca, uno de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, aquí podemos palpar cómo nace esa corriente, pero de la misma descendencia sanguínea, racial de Abraham, pues también vino la descendencia que no aceptó pertenecer a el plan de Dios sencillamente. Y ahí pasamos, Américo, también a el 4, 28 y 29. 28 y 29. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más. Hasta ahí. Así también ahora. Bueno, había un hijo de Abraham que había nacido antes de Isaac, Ismael, de quien vienen los ismaelitas o los árabes. Y desde aquellos días, Ismael aporreaba, maltrataba a Isaac. Y Dios nos dice, bueno, pero Dios le había dicho a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. Y dice que Isaac fue hijo de la promesa, es decir, Isaac nació hasta cierto aspecto en forma sobrenatural, cuando Abraham y Sara eran ya ancianos, y obró en ellos a través de una unión marital
el nacimiento de Isaac, pero fue obra de Dios. Isaac nació por la gracia, por el poder de Dios. Y dice, bueno, él se llama hijo de la promesa, porque yo le había prometido a Abraham un hijo del cual vendría una descendencia que llegaría como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Dice, nosotros también por la fe, ¿verdad? Como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero así como entonces, ahora también lo que es nacido de la carne es contra el que nace según la promesa, según la fe. Muy bien, entonces quise tomar este espacio para ver cómo hasta este momento en todo el mundo, en todas las naciones, están activas y están manifestándose esas dos vertientes. Dios integrando por la fe a los que creen en el Señor Jesucristo. A todos los llama, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo dando a su Hijo Jesucristo. Todo ser humano, Dios determina darle el ser, todo el que viene a este mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere llevarlo a la gloria y nos da una vida, un tiempo de oportunidad día con día, latido tras latido de nuestro corazón, dándonos el tiempo, la oportunidad de recibir a Cristo, descendiente de Abraham. Porque en esa simiente de Abraham, a Cristo se le llama la simiente, por la cual Dios habría de bendecir a todas las familias de la tierra. Bueno, en ese sentido, Dios le da el ser a una persona para que venga a este mundo y tenga la oportunidad de elegir ir al cielo. Bien, entonces la iglesia de Esmirna tenía esta gran persecución. Claro que era un testimonio muy fuerte de esta iglesia, muy santa, muy sufrida, muy fiel, y donde hubiera una luz así, un candelero así, llegaban las corrientes judías persiguiendo a todo aquello. Pero no era solamente esta corriente religiosa, sino que también había ahí en Esmirna o en toda esa región del Mediterráneo, de los griegos, de Asia Menor, todas esas regiones, había una población no judía, nada que ver con la descendencia de los judíos, ni la cultura ni la religión de los judíos. Pero esta corriente era muy leal a Roma y apoyaban la adoración del emperador. Bueno, estos también eran muy hostiles hacia la iglesia, porque la iglesia honraba y glorificaba a Cristo como Señor y Dios, y era exactamente lo que pedía el emperador, que se le adorara como Dios y Señor, y el que lo hiciera tenía toda la benevolencia del emperador, pero el que no lo hacía pues era perseguido a muerte. Por eso hubo tantos mártires en el tiempo del inicio, cuando el evangelio empezó a propagarse, cuando la doctrina de Cristo empezó a diseminarse en aquellas regiones que eran las más pobladas en los días de los apóstoles. Bueno, en ese sentido, esta corriente de población estaban muy pendientes. Imagínense cuando esta iglesia quiere ganar más adeptos, más seguidores de Cristo,
para glorificar el reino de Dios, para anunciar el nombre de Jesús como Dios, Salvador y Señor. Y hay estas dos corrientes, estaban prácticamente a dos fuegos. Pero había otra corriente con la que ellos luchaban tremendamente, que era la corriente materialista, la corriente de las riquezas, del orgullo, de la vanidad, de la displicencia, de la mundanalidad, de la inmoralidad. Terrible un mundo así. Bueno, ¿por qué mencionar estos detalles, hermanos? Recordemos que Dios ve al mundo de los hombres perdidos en estas cosas, corrientes religiosas, corrientes de los hombres, en la vanidad, el pecado, y Él levanta estos testimonios para que se vayan arrepintiendo, saliendo del mundo para entrar al reino de Dios. Y lo que queremos resaltar aquí es que este es el precio, pero Dios no es deudor de nadie. Él dijo, cualquiera que haya dejado casas, o padres, o hermanos, o hijos, o posiciones por mí, que no reciba 100 veces más en esta vida. Y vamos a ver que el tema central, esto es para ver la figura de esta iglesia viva y activa. Pero el tema central es cuando el Señor les dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero yo te digo que tú eres rico. Bueno, realmente los miembros de esta iglesia, en medio de aquella abundancia de materiales, de riquezas, eran pobres por causa de la persecución. Por causa de la persecución querían exterminarlos, que renunciaran o que se murieran, cuando no eran entregados directamente, que no adoraban al emperador o por los judíos. Bueno, es lo que queremos ver, la dimensión de lo que podemos llamar una iglesia espiritual. Su riqueza, su reposo, su confort estaba en el Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. La persecución y el sufrimiento eran inevitables en un ambiente así. Si hemos permanecido fieles, recibiremos el premio de la victoria, la vida eterna. Muchos no quisieron identificarse con un Cristo sufriente, con un Cristo que renuncia a las cosas materiales para llenarse de las cosas espirituales. Si hemos permanecido fieles, recibiremos el premio de la victoria, la vida eterna. En Santiago, vamos a leer Santiago 1:12. Y solamente les voy a pedir que me permitan hacer una pausa para iniciar la segunda parte.